Bueno, pues pasaron 3 años y 3 meses y Ovidio Guzmán está donde debió haber estado hace 3 años y 3 meses. 3 años y 3 meses del fallido Culiacanazo, hoy especie de Culiacanazo 2.0. Luis Miguel González, querido Luis Miguel, ¿cómo estás? Encantado, buenas noches. Muy buenas noches. Jorge Lara, bienvenido Jorge, qué gusto. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Alicia Salgado. Alicia. Muy buenas noches. No nos habíamos visto este año, feliz Buen año. principio de año, Sí, ¿no? sí, sí, Feliz año 2023. Gracias a los tres por estar acá, que sea un buen 2023. 5 de enero, 6:20 de la mañana y detienen a Ovidio Guzmán. ¿De qué tamaño es lo que vimos hoy y las consecuencias? Porque se desató un infierno en Sinaloa. Creo que en la pregunta está la clave. Todavía no sabemos lo que pasó hoy, pero probablemente más importante es lo que vaya a pasar en los próximos días. Uno piensa en términos de vida cotidiana, ¿cuánto tiempo más la gente de Sinaloa va a vivir la pesadilla que vivió hoy? ¿Cuándo se restablecerá la calma? Me parece que son las preguntas relevantes. Entonces se romperá el silencio. Lo otro es qué va a pasar con el proceso legal de Ovidio. Yo diría, es claramente un triunfo de las Fuerzas Armadas. Hay que reconocerlo con todas las letras, como decías. Y es cómo va a afectar la relación con otros grandes temas donde las Fuerzas Armadas están. Me parece que hay muchos temas. Me parece más interesante lo que va a pasar, si me apuras, que la crónica de lo de hoy. O sea, las consecuencias en el ajedrez, en el mundo del narcotráfico, en lo que tiene que ver con la procuración de justicia, ¿qué va a pasar con Ovidio Guzmán? ¿Se va a quedar en México? ¿Va a ser extraditado? Todo esto en la víspera, además de la visita del presidente de Estados Unidos. Es binacional, el tema es regional y, por supuesto, es jurídico, legal. Sin duda. Alicia, ¿cómo lo ves? ¿De qué tamaño es esta detención? Yo creo que es muy importante. Hay mucha gente que lo ha querido ligar a que le pusieron en bandeja de plata al presidente Biden la detención de Ovidio, y eso sí no lo creo. O sea, yo creo que las Fuerzas Armadas hicieron su tarea y es una manera de reivindicarse, o sea, realmente le facilita la reivindicación al ejército, porque desde aquel momento del Culiacanazo en octubre del 19 y con otra serie de momentos que hemos comentado en diferentes ocasiones aquí, donde ves a las Fuerzas Armadas perseguidas por el narco, lo mismo por la familia michoacana que por la gente de Jalisco, la gente, o sea, realmente esto lo reivindica. Y sí es un trabajo, creo que hicieron un trabajo de inteligencia. Alguien dice pudieron ser más, planearlo mejor de tal manera que hubiera menos decesos. Pero la vez anterior yo creo que sí fue detenido, capturado, encontrado fortuitamente. En esta ocasión no. Y lo que dice Luis Miguel es clave porque al final de cuentas él forma parte de una organización que no va a dejar de existir mientras no detengas al resto. Y el presidente ha dicho que no están por descabezar narcotraficantes, sin embargo los han estado combatiendo fuerte y directo en los últimos meses. ¿Ves una detención, digamos, de fondo o ves un símbolo en la figura? Yo lo veo como una detención de fondo y que además le sirve al presidente, y le sirve al ejército. Sí. ¿Y por qué? Porque ¿cuántas veces has oído hablar de temas como que el presidente pactó, que el ejército es muy débil, que los están protegiendo? Hoy esta acción y la reacción te da cuenta de que por lo menos murió un coronel, ¿no? Murieron 6 personas, militares. El asesinato del coronel. Sí, pero es la reacción y te das cuenta de que no salió en un helicóptero directo para ir a Estados Unidos. Salió en un avión, hubo una balacera en el aeropuerto y salió aquí a la Ciudad de México para ser trasladado al altiplano. Y los criminales hacen pues lo que saben hacer, ¿no? Generan caos, secuestran vehículos, les prenden fuego, bloquean avenidas. Sí. Jorge, ¿qué lectura darle a esto? Bueno, yo creo que efectivamente son varios niveles de análisis, todos muy complejos y muy interesantes por lo que viene. No quiero dejar pasar de largo el hecho del drama humano que hoy se vive en 6 familias enlutadas por las circunstancias, más una gran cantidad de heridos, ¿no? El estado de sitio prácticamente de la ciudad de Culiacán. Yo creo que ese es un tema muy importante. La huella que se deja en términos, por ejemplo, de actos de narcoterrorismo. Hoy se cometieron delitos muy graves. Hoy se cometieron delitos en contra de la seguridad nacional que desde luego tendrán que ser llevados a juicio y también tendrán que ser perseguidos. A mí me parece que otro tema muy importante es
la pregunta, si hoy se acaba la sequía de los 4 años de la cooperación binacional en materia de combate al crimen organizado, que fue muy patente, que fue el propio presidente ha sido muy vocal en este sentido, ¿no? Es decir, no vamos a perseguir crimen organizado, y yo creo que es momento de que se entienda por nuestras altas autoridades de que el combate al crimen organizado no es un tema de agendas domésticas. El crimen organizado es un problema internacional, es un problema transnacional, y existen y se ocupan instrumentos, medidas, mecanismos que son internacionales. Ni siquiera de 2 países, ¿no? Que ni siquiera son regional, de 2 países. Global. Vamos, dicen, hubo inteligencia por parte de la DEA o de algunas otras agencias. Pues por supuesto que la tendría que haber. Sí? Yo creo Porque que sí. Porque el canciller Marcelo Ebrard decía, no hubo cooperación, no hubo información, no participaron. Como si eso fuese algo vergonzante. Pues por supuesto que no lo es. Existen tratados internacionales que posibilitan ese intercambio. Para eso es, porque el problema es de naturaleza binacional, es un gravísimo problema. Ahora se ha recrudecido el tema del fentanilo en los Estados Unidos y ya viene para nosotros, y yo creo que es una señal importante porque también existe información de inteligencia que identifica que el epicentro hoy en día del fentanilo en tanto producción y distribución es el cartel de Sinaloa. O sea, tú sí ves que hay, no sé si una estrategia, pero al menos sí una sincronía en los tiempos entre la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y este operativo. Decía el general secretario Luis Crescencio Sandoval que 6 meses de inteligencia, de trabajo de investigación hubo, de persecución, de seguimiento. ¿Tú ves que no es casualidad? Yo veo que no es casualidad y que no es necesariamente negativo que haya este tipo de sincronía. O sea, al final del día se trata de la realización de un trabajo y la maduración de estrategias que al final del día tendrían que ser beneficiosas para ambos países. Tú le preguntabas a Alicia, ¿esto es un símbolo o algo más? Yo creo que vale la pena explorar qué tanto, que la fuerza de un símbolo, lo de Ovidio, decía Alicia, era el principal agravio al ejército, el culiacanazo, no porque no haya habido otros, pero yo diría, se sintetizaba en el culiacanazo un agravio al ejército. Que fue vergonzoso lo que pasó. Era un grupo de élite del ejército, para recordar ese capítulo de octubre de 2019, tenía a Ovidio Guzmán en sus manos. Ovidio Guzmán, esposado, hace una llamada con uno de sus hermanos para pedirle que cese el caos, el fuego que se había desatado en Culiacán. Su hermano no le hace caso y lo tienen que soltar. También era un símbolo, y lo decía ahorita muy bien Jorge, era un símbolo que había hecho crecer mucho la desconfianza en la colaboración entre México y Estados Unidos. Yo diría, hay que sumarlo lo que pasó con el general Cienfuegos en términos de la DEA se volvió un actor agraviado en esta relación binacional. Yo diría que es colaboración, es competencia, y es cierto que existen todos los incentivos para colaborar porque es un problema grave, pero también existen los incentivos para no colaborar, entre otras cosas porque se trata de un negocio multimillonario. Pero también se ha centrado, ¿no, Manuel, la relación, esta coordinación de inteligencia binacional cada vez más en el Consejo de Seguridad, porque Mayorkas no es la DEA y tampoco el jefe del Gabinete de Seguridad de Biden. Entonces, hoy por hoy tú ves una serie de acciones inclusive de carácter migratoria, de seguridad fronteriza. Lo que hoy anunció Biden es importantísimo. Incluso el tema del lavado de dinero, mencionaba ahorita Jorge, Exacto. Entre los acuerdos que permiten saber qué están haciendo los malandros, es toda esta información financiera fiscal. Y no Sí, en ese balde, seguimiento, esa inteligencia para seguir la pista al dinero. y fíjate, no en balde, el lunes salió el informe del Consejo de Seguridad en materia de narcotráfico y decía que uno de los problemas fundamentales para combatir el lavado de dinero es que en todo este tiempo no se ha sentenciado con el trabajo de la Fiscalía General de la República a nadie relevante, y dice han detenido y realmente penalizado a 9 personas, 3 en el primer año y 6 en el segundo, pero lo que sí es cierto es que la resolución de la Suprema Corte, eso dice el documento, que elimina que diluye la capacidad de sanción de la unidad de inteligencia financiera de bloquear cuentas, es lo que está provocando que estos narcotraficantes sigan teniendo una enorme facilidad para ir y venir. Y entre otras cosas señala el dinero de las tragamonedas. Y justamente Ovidio
y su otro hermano son los reyes del tragamonedas. Sí, eso habla de la diversificación de los negocios de estos grupos criminales. Exacto. La extorsión que también está por los cielos. Hay que decirlo, el tema de combate a la compra de empresas para lavar dinero. No, por supuesto. Y todo esto habla de un colapso de las instituciones mexicanas en materia de prevención y combate al lavado de dinero. Esto que ha pasado con la UIF, por ejemplo, no te habla de otra cosa, sino de la falta de coordinación y de entendimiento de lo que hace inteligencia financiera y lo que debe de hacer Fiscalía General de la República. Yo creo que ahí es donde hay que voltear. Ese es uno de los componentes críticos, más allá de que se tenga 1, 2 o 3 jefes. Sí, porque deteniendo a una persona, así sea hijo del Chapo Guzmán y se llame como se llame, pues no terminas ni con el negocio del narcotráfico ni con el crimen organizado. Las cuentas siguen ahí, los acervos patrimoniales, el negocio sigue. Y el poder de fuego, porque vaya, lo detuvieron y está ya en el penal de máxima seguridad el Altiplano, pero la realidad es que mañana el aeropuerto de Culiacán va a seguir cerrado y la vida de las personas no va a seguir siendo normal. El control del territorio que tienen, porque ahora hablamos de... A ver, esta semana tuvimos Ciudad Juárez y Sinaloa. Son dos hechos desconectados en lo que tiene que ver con personajes, pero conectados en lo que tiene que ver son crimen organizado retando al Estado mexicano y, hay que decirlo, es esta parte de inteligencia financiera que suena muy sofisticado, que es muy, vamos a decir que es virtual, pero está el control real que tienen, que se expresa en delitos como extorsión, todo el tema de cuántos negocios, cuánta gente de la que nos está escuchando padece el tener que pagar un derecho de piso. Sí. Ahora, ¿ven extraditable a Ovidio Guzmán en el corto, mediano plazo, Alicia? Mira, a reserva de que el abogado nos diga cómo sucede un juicio de extradición, en otras ocasiones ha sido muy rápido, pero es una vez que se reconoce que el delincuente o que la autoridad señala primero, Estados Unidos es el que en 2018 determina la Corte de Columbia que los hermanos Guzmán, tanto Loera como los otros son considerados narcotraficantes. O sea, los requiere la justicia antes allá que acá. En consecuencia, recibe la justicia mexicana la petición de detención y de extradición. Sí, considerando todo el efecto de delincuencia organizada que estamos viendo, no que están inventando, ¿no? O sea, esta detención, la reacción violenta, el daño social y el impacto efectivo en México, pues el juez de control puede decidir no ceder ante el otro juez para poder ordenar la detención en el altiplano Jorge, y que se quede en México. ¿Extraditable? A ver, hay que recordar, la extradición es una decisión eminentemente política. No es un juicio estricto de derecho penal. Aquí yo creo que la pregunta es, ¿esta pieza que mueven las autoridades en los Estados Unidos a este movimiento corresponderá un intenso o no labor de judicialización de perfiles altos del crimen organizado en México? Es decir, ¿hay investigaciones, hay procesos de este tipo de perfiles, sí o no? ¿O es un tema más bien de reflejo de lo que está pidiendo los Estados Unidos y que tiene que ver con otros célebres procedimientos que hemos conocido y que además este mes viene otro muy importante? García Luna. Pero la extradición sí puede ser un proceso largo. Desde luego que los Estados Unidos tienen todos los elementos para solicitarla, para robustecerla y para procesarla. Quizás sea un proceso largo que probablemente no dé tiempo para este sexenio de que físicamente se entregue a Ovidio Guzmán a la justicia norteamericana. Vamos a verlo, por lo pronto cayó. 3 años y 3 meses tardaron, pero cayó. Gracias, Luis Miguel. Encantado. Muchas gracias. Porque sabemos